Día a día nos vemos bombardeados por porcentajes, pero ¿entendemos qué significan? Probablemente en la escuela te explicaron cómo calcularlos, pero ¿para qué sirven? ¿Por qué son tan utilizados? Desde comerciantes comunicando sus ofertas hasta periodistas deportivos analizando jugadas, pasando por nutricionistas que analizan porcentajes de proteínas y vitaminas que debemos consumir, y políticos que buscan ser electos. Todos utilizan este idioma universal, ya que es el que se supone que todos entendemos. Pero, ¿realmente lo comprendemos? Porcentajes. Veremos de qué se trata. Esta información vale millones. Entender, para que no nos engañen. De eso se trata. Frecuentemente nos encontramos con publicidades donde intervienen porcentajes, que si no estamos atentos a ciertos detalles, caemos en la trampa que dicha publicidad nos ofrece. Veamos algunos ejemplos. Necesito uno de esos. Frecuentemente encontramos carteles gigantes en vidrieras que indican un porcentaje de rebaja tentador, pero no leemos que solo es en productos seleccionados o en marcas seleccionadas. O bien aparece la palabra hasta, lo cual significa que tal porcentaje no es el descuento o beneficio que realmente podemos recibir. ¡Fuimos timados! ¡Timados! ¡Embaucados! Suele suceder muy a menudo que en los envases nos indiquen que hay un porcentaje mayor de producto. ¿Contra qué se compara? ¿Sobre qué se calculó ese porcentaje que nos ofrecen de más en el producto? En las etiquetas de los alimentos también suelen aparecer porcentajes, que en muchos casos no reflejan la realidad del producto. Es por ello que tenemos que comprender qué es un porcentaje, cómo y sobre qué se calcula, cuáles son las formas de representación. Esa es una excelente pregunta. Nos preguntamos entonces, ¿qué es un porcentaje? Es el número de partes sobre un total de 100. Si decimos 40%, significa 40 partes entre 100. Y se puede representar de diferentes formas que veremos a continuación. Por ejemplo, en forma gráfica, 40% sobre un total de 100, tenemos una tabla de 10 por 10, está dividida en 100 cuadraditos. Sobre un total de esos 100, sombreamos 40. Eso es el 40% del total, en forma gráfica. También lo podemos escribir en formato fracción. Siempre en el denominador debemos colocar el 100. Y en el numerador, 40, es decir, el número de partes sobre ese total de 100. Se lee, en este caso, 40 centésimos. Si dividimos numerador y denominador, en este caso por 20, obtenemos una fracción equivalente, en este caso 2/5, que es equivalente a 40 centésimos. También se puede escribir en forma decimal. 0,4 surge de dividir numerador y denominador de la fracción anterior. 40 dividido 100. ¿Cómo calculamos el 40% de 800? O de una cierta cantidad, en este caso de 800. Vamos a ver una primera forma. 40 sobre 100, pero de 800. Entonces multiplicamos a la fracción 40 centésimos
por dicha cantidad. Eso nos da 320. ¿De dónde surge esto? Surge del planteo de una sencilla regla de 3 simple directa. Siempre el total, el 100%, es la cantidad de la cual queremos calcular, en este caso, el 40%. Entonces decimos que el 100% es 800, el 40% es lo desconocido. Se plantea una proporción con esos 4 números en el orden en que está, porque es una proporción, una regla de 3 simple directa, y aplicamos propiedades de las proporciones. El producto de los extremos igual al producto de los medios, y con ello despejamos el valor de la incógnita X. O bien decimos que para calcular X multiplicamos los medios conocidos y se divide por el extremo que se corresponde con la incógnita que tenemos que calcular. Vamos a ver algunas aplicaciones de porcentaje en economía. Vamos a ver algunos conceptos básicos, a qué se llama punto porcentual y a qué se llama punto básico. ¿Qué es un punto porcentual? Por ejemplo, si nuestro salario es de 200.000 pesos, un punto porcentual es exactamente el 1% de dicho sueldo. Es decir, 200.000 dividido 100, tendríamos que multiplicarlo por 1, porque es el 1%. Eso, 2.000 nos da, y 2.000 es un punto porcentual de nuestro salario. ¿Para qué se usan los puntos porcentuales? Cuando los aumentos o las disminuciones de porcentajes no se miden en porcentajes, sino en puntos porcentuales. Por ejemplo, si queremos indicar que el desempleo pasa del 11% al 13,5%, lo correcto es decir que el desempleo se incrementó en 2,5 puntos porcentuales y no en 2,5%. ¿Qué es un punto básico? Si tenemos nuestra grilla dividida en 100 partes y tomamos un centésimo, que es este cuadradito azul, un centésimo, y a este un centésimo a su vez lo dividimos en 100 partes, eso es lo que se llama un punto básico. Es decir, un punto básico es la unidad de medida que se utiliza en el mundo financiero que hace referencia a una centésima de un 1%, las 100 partes de este cuadradito azul. Es frecuente utilizar el punto básico cuando se habla de tipos de interés o rentabilidad. También existen otras aplicaciones en otros contextos, en enfermería y en las graduaciones de los medicamentos. Por ejemplo, cuando se dice un suero al 5%, ¿qué significa eso? ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Y si queremos pensar en otros contextos, en uno que afectó a toda la humanidad cuando se habla de COVID-19, las noticias están llenas de porcentajes. Analicemos una. Si leemos el titular de esta revista, podríamos interpretar mal la información. ¿Qué significa? ¿Que las vacunas no funcionan? ¿Que estamos más seguros si no nos vacunamos? Esa podría ser una primera lectura que hagamos a partir de leer solo el titular de la nota. Pero veamos el interior de la misma. Aparece este gráfico.
5 personas hospitalizadas corresponden a vacunados. 2 personas hospitalizadas corresponden a los no vacunados. Es decir, sobre un total de 7 personas hospitalizadas que corresponde al 100%, 5, que son los vacunados, es cierto que es el 71% de las personas hospitalizadas. El titular es cierto, pero la información es incompleta. Tenemos que mirar estos números con un ojo más crítico y teniendo en cuenta la proporción entre vacunados y no vacunados. Y vamos a ver la realidad de una manera diferente. Creo que es muy obvio que sí. Veamos, 33 son los vacunados, 3 son los no vacunados, 5 hospitalizados vacunados, 2 hospitalizados no vacunados. Entonces nos preguntamos, ¿qué porcentaje representa 5 sobre un total de 33 vacunados? ¿Y qué porcentaje representa 2 sobre un total de 3 no vacunados? Hagamos las reglas de 3 correspondientes. 33 es el 100% de los vacunados. 5 de esos hospitalizados sería un 15%. Mientras que 3 es el total de los no vacunados, que corresponde al 100%, 2 de los hospitalizados correspondería al 66% de los no vacunados hospitalizados. La noticia, en cambio, si se daría así, tendría otro efecto. El 15% de los vacunados requiere hospitalización, mientras que el 66% de los no vacunados requiere hospitalización, como calculamos en nuestras reglas de 3. El titular entonces, si aparece de esta manera, sería diferente. El 15% de las personas vacunadas ha requerido hospitalización y este porcentaje sube dramáticamente hasta el 66% en las personas no vacunadas. Ahora entonces se entiende mejor. Entre los vacunados y los no vacunados, el nivel de hospitalización es claramente menor en los primeros que en los segundos. Y el titular de la noticia hubiese sido distinto si nos daban la información de esta manera. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Y seguramente ustedes encontrarán infinidad de aplicaciones más. Solo quisimos mostrarles algunas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Y para terminar, les dejamos este código QR donde encontrarán una actividad sobre porcentajes. Saludos a todos.